A ver, ¿a quién estás buscando, por favor? Estoy buscando a mi hijo. ¿Cuántos años tiene él? 13 años. ¿Él venía a estas horas más o menos? Hablé 5 minutos antes con él. ¿Y qué te dijo? Que ya venía. Que estaba en periférico. No lo encuentro por ningún lado. En ninguna ambulancia. ¿Estaba en el metro? ¿Estaba en el metro? Venía en el metro, no lo encuentro. ¿Cómo se llama él? Brandon Giovanni Hernández Tapia. Los familiares de Brandon Giovanni Hernández, Nancy Lezama y Cristian López, publicaron sus imágenes en redes sociales al no tener noticias de ellos tras el accidente de metro del lunes 3 de mayo en la Ciudad de México. Y con esto, la pesadilla para ellos no había hecho más que comenzar. Algunos sospechaban que sus seres queridos podían estar en ese tren entre la estación de Olivos y Tezonco, pero no lograban comunicarse con ellos. Muchos familiares acudieron al lugar del siniestro, otros seguían buscando por los hospitales, incluso al día siguiente, pero sin éxito. Muchos se encontraban también a las puertas de la improvisada morgue instalada en el humilde barrio de Ixtapalapa, donde les tocó realizar el trámite que se negaban a aceptar que fuera ya la única posibilidad, identificar a sus muertos. Y otros, tras pasar toda la noche velando en los hospitales por sus familiares heridos graves, acabaron recibiendo de los médicos la noticia que no querían escuchar. Algunos de los 25 fallecidos en el accidente de la línea 12 del metro compartían historias en común. Muchos salían de sus puestos de trabajo y otros regresaban a su casa en la alcaldía de Tláhuac, una de las más grandes y populares en el sureste de la ciudad y llena de gente trabajadora que se desplaza a diario a otras zonas de la capital. La mayoría era consciente de las múltiples fallas que esta línea había presentado en su funcionamiento durante años, pero no contaban con otro transporte que les permitiera llegar de manera económica hasta el centro y evitar el enorme tráfico de la ciudad. Las víctimas y sus familiares conforman la cara más dura y dramática de la peor tragedia en los últimos años de la Ciudad de México. Y estas son algunas de sus historias. En el video de hoy te voy a contar sobre la tragedia del metro de la Ciudad de México. Imágenes desgarradoras muestran el momento en que el paso elevado de la Ciudad de México se dio alrededor de las 10:30 de la noche, hora local de aquel lunes, derribando el puente de concreto, así como 2 vagones del metro sobre el tráfico que pasaba por debajo, aplastando a los ocupantes de varios vehículos. Sin embargo, la línea 12 en la que ocurrió el desastre, aunque no parezca, es la más nueva de las 14 líneas que componen el sistema colectivo de transporte, el corazón del transporte de la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo. Inaugurada en 2012, la línea aún está en construcción, que esto es lo más ridículo. Y las obras, como te digo, no finalizarán hasta el 2022. En pocas palabras, todavía no terminan la construcción y ya se les cayó, qué mugrero, pero bendito México. A pesar de esto, ahora se ha convertido en el lugar de una horrenda tragedia con al menos 23 muertos y 70 heridos, muchos de ellos de gravedad. Pero vamos a empezar con la víctima más joven. La de Brandon Giovanni Hernández es probablemente la que mayor conmoción causó en el país. Tenía solamente 12 años. La familia de Brandon quedó desolada. El niño vivía junto a su familia en una colonia de Tláhuac con calles de tierra, asentamientos irregulares y alejados de las principales vías de comunicación. Para llegar a la conocida como línea dorada del metro, la familia tenía que usar mototaxis.
El lunes, Giovanni viajaba en metro junto a la pareja de su madre. Según dicen los medios de comunicación, regresaban del restaurante donde trabajaba el hombre y donde el niño ayudaba lavando platos. Quizás por eso a Giovanni le interesaba la cocina. Sus amigos y vecinos, quienes lo definen como un niño alegre, dicen que también le gustaba mucho el fútbol. Cuando ocurrió el accidente, el hombre resultó herido grave, pero, según la familia, se encuentra estable. Del niño, sin embargo, su destino fue muy diferente. En ese momento, nada se sabía. Su madre, Marisol, recorrió los hospitales toda la noche junto a la abuela de Giovanni, pero nadie les daba noticias de su paradero. El martes, ya desesperadas, hicieron un estremecedor llamado ante los medios para que alguien las ayudara. En esta súplica de ayuda, la abuela gritaba entre lágrimas que por favor le dijeran si el niño estaba vivo o muerto, o que le dijeran dónde estaba su nieto. Ante la falta de información, denunciaron la desaparición del niño y la Fiscalía Capitalina emitió una alerta Amber para localizarlo. Cuando periodistas le preguntaban si habían acudido a las morgues, su madre insistía que su hijo estaba desaparecido. Guardaba aquella esperanza de madre de que pudiera haber salido ileso y estar perdido en algún lugar. A pesar de esto, en la noche del martes, el nombre de Brandon Giovanni apareció en la lista de fallecidos tras el accidente. Teníamos planes para el 10 de mayo, el Día de las Madres en México, y ahora en cambio lo voy a enterrar. Esto era lo que decía Marisol entre gritos y lágrimas a medios locales después de identificar el cuerpo de su pequeño. El miércoles, 2 días después del lamentable acontecimiento, la familia lo despidió en un emotivo funeral entre lágrimas, aplausos, flores y confeti. Sobre el pequeño ataúd blanco lucía una foto de Giovanni muy sonriente con traje de graduado, mientras que su madre le lloraba y le decía que él no tenía que estar ahí, que por favor no se fuera. Ahora pasémonos a la doble tragedia de la familia Lezama. Nancy, de 22 años, y su hermana Tania, de 15, regresaban a su casa en metro desde el centro comercial de Ixtapalapa en el que Nancy estaba empleada. Su primo Jorge dijo que ella realmente no trabajaba los lunes, pero había acudido a este lugar para cenar junto a su novio y su hermana. Tras el accidente, perdieron su rastro. Como muchas otras personas, Jorge recurrió a las redes sociales para publicar fotos de sus primas. Los mensajes de ayuda se hicieron automáticamente virales entre quienes querían ayudar a localizar a los desaparecidos o incluso ofrecían su ayuda económica para los heridos. Según le contó Jorge a un medio de comunicación, a la primera persona que encontraron fue a Tania, herida grave en un hospital con el diagnóstico de no volver a caminar tras haber sufrido una hemorragia interna y fractura de columna. Horas más tarde, el martes, un día después, el propio Jorge confirmó en su cuenta de Facebook que Nancy lamentablemente había sido localizada sin vida. Agradecemos a todas las personas que nos apoyaron en la difusión de esta noticia. Les pido oración por la lucha que se está llevando para que Tania salga adelante, fue lo que escribió. Por otro lado, Cristian López, de 41 años, regresaba a su casa como cada día desde las oficinas gubernamentales de prevención y desadaptación social. Originario de Oaxaca, el hombre se había reincorporado a su puesto tras haber vencido el COVID-19, enfermedad que le llevó incluso a estar entubado. La línea 12 era la que le llevaba hasta su domicilio en el Valle de Chalco. Tras buscarlo por hospitales y pedir ayuda por redes sociales, su familia fue informada de su fallecimiento un día después. Por otra parte, Alejandro Mendoza, de 53 años, era contador y salió de su trabajo el lunes por la noche hacia el metro para dirigirse a su casa en el centro de Tláhuac. Su pareja tuvo la última comunicación con él algo antes de las 10 de la noche. Desde entonces, entra la llamada al teléfono, pero nadie contesta. Fue lo que le dijo al mundo su hijo Kevin al inicio de la tarde del martes.
El joven de 24 años buscaba a su padre por los hospitales de la ciudad en aquel momento. Su nombre no aparecía en ningún listado de víctimas todavía, por lo que tenían la esperanza de que su padre estuviera herido, pero no hubieran podido identificarlo. Lamentablemente, horas después, se confirmó que era otra de las víctimas mortales. De igual manera, Juliana Torres sabía que algo iba mal cuando se enteró por televisión del accidente y tampoco conseguía hablar por teléfono con su marido. Juan Luis Díaz, de 38 años, era chofer de empresa y vivía con su esposa y único hijo en Tláhuac. Tomaba esta línea por cuestiones de trabajo, no nos quedaba más opción por economía, por ahorrar tiempo. Esto fue lo que dijo la esposa a los medios de comunicación frente al hospital en el que fue ingresado después de que los equipos de emergencia lo sacaran del metro con vida. Antes de llegar al centro médico, sin embargo, y lamentablemente, sufrió un paro cardíaco y terminaría perdiendo la vida. Tras casi 12 horas en el hospital y aún sin haber asimilado la noticia, Juliana esperaba resignada para hacer los trámites funerarios. Esa misma tarde, los familiares de José Luis Hernández, quien fue uno de los primeros cuerpos en ser rescatados de entre los restos de los vagones, recibieron su cuerpo. El hombre de 60 años tomaba esa línea de metro todos los días para llegar a su trabajo en un taller de carrocería. Su hijo, Luis Adrián, contó a los medios que falleció en el acto. Los médicos le comentaron que su padre había quedado aplastado por otros pasajeros que intentaban escapar con traumas y hematomas en diversas partes del cuerpo. Es algo muy feo ver a tu padre así por última vez, fue lo que dijo su hijo. Pero la pregunta aquí del millón es, ¿fue la corrupción y el recorte los culpables de esta tragedia? Pues bueno. Desde el proceso de construcción hasta la actual administración, la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México ha registrado cerca de 11,000 fallas, y esto lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación. Los reportes de dicha auditoría han mostrado que desde el año 2010 existen anomalías y advertencias sobre posibles accidentes a causa de problemas estructurales. Como se señaló en el reporte del 2010, entre los tramos correspondientes a Calle 11, Periférico Oriente y a Tlaltengo, Tláhuac, había fisuras y desprendimientos en las zonas restauradas. Y es en estos tramos donde se encuentra la estación Olivos afectada por este desplome. Por otro lado, en el reporte de la cuenta pública del año 2019, la Auditoría Superior de la República advirtió que existió un daño patrimonial que se elevaba por encima de los 72 millones de pesos. En los mismos documentos se dejó constancia de los trabajos de pésima calidad en los muros, columnas, escaleras y traves. Asimismo, aunque después se intentó subsanar el daño, de nueva cuenta se presentaron fisuras y desprendimientos en las zonas restauradas, que esto es lo que te decía anteriormente. Pero si bien es demasiado pronto para decir quién o qué es el culpable de la tragedia, está bastante claro, o al menos eso es lo que pienso yo, que años de mala gestión económica, corrupción y nepotismo han jugado un papel en el peor accidente que ha vivido la red del metro en sus 51 años de funcionamiento y una de las peores tragedias de los últimos años en la Ciudad de México. Porque si te diste cuenta, en las personas que te nombré, todos eran personas de bien, todos venían de trabajar, que esto es lo más triste. Y Nancy falleció. Tristemente acaban de darle esta noticia, señora.
Y esto es... Desde el Misterio.